¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El candidato a vicepresidente por el Movimiento al Socialismo, David Choquehuanca, habla de sus planes de gestión como vicepresidente. Al parecer, los candidatos del Movimiento al Socialismo ya se creen presidenciables tras los últimos resultados de las encuestas presentadas en los últimos días. David Choquehuanca, de la misma forma, habla de la denuncia por estupro contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Habla también de las diferentes denuncias por casos de corrupción en la gestión de la presidenta transitoria, Yanine Áñez. David Choquehuanca también habló de la posibilidad de incluir en los ministerios de gobierno a Evo Morales y Álvaro García Linera. Además, se trató otros temas vinculados a su gestión de gobierno, porque al parecer ya se creen ganadores de las elecciones nacionales. Escuchemos las palabras de David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el Movimiento al Socialismo, y luego continuamos. Estamos en un diálogo con el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo, don David Choquehuanca, con quien vamos a conversar. Estamos a un poco más de 30 días de lo que van a significar las elecciones generales en nuestro país. Don David, gracias por atender nuestra convocatoria y gracias por poder brindarnos un poco de su tiempo para tratar de absolver una serie de interrogantes y preguntas de la ciudadanía que va a asistir a las urnas el próximo 18 de octubre. Don David, vamos a empezar por el tema de los resultados que se conocieron hace algunos días atrás. Las encuestas, más allá del nombre o más allá de la empresa que las realice, pone al Movimiento al Socialismo como el partido que tiene la preferencia del electorado. ¿Cómo ve usted esta situación cuando hay muchos que creen y consideran que no se entienden estos números cuando se llevó adelante una movilización de 21 días que terminó con la salida de Evo Morales en noviembre del 2019? Mira, primero quiero hacerles llegar un abrazo, un saludo a todos nuestros compatriotas, todos los bolivianos, bolivianas que están en Bolivia y que están en el exterior. Yo no hablo mucho en los medios de comunicación, ¿no? Por ello quiero agradecer esta oportunidad que nos va a permitir comunicarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. El instrumento político por la soberanía de los pueblos está en primer lugar. Ocupamos el primer lugar, nuestro hermano Luis Arce, yo lo estoy acompañando a él, aparecemos en estas encuestas realizadas por varias empresas en primer lugar. Eso significa que el pueblo sabe reconocer, nuestro pueblo está consciente de que nosotros, como organización política, podemos dar tranquilidad a nuestro pueblo. Podemos garantizar estabilidad, no solo económica, sino estabilidad social, estabilidad política para nuestras universidades, para nuestros empresarios, para nuestros comerciantes. Todos ellos saben lo que ha sido el gobierno, ¿no?, del hermano Evo Morales en estos últimos 14 años. Las encuestas también son un reflejo de lo que está pasando en nuestra Bolivia, pero el pueblo boliviano sabe que la opción para salir de esta incertidumbre es el MAS y PSP. Don David, pero falta, ¿no? No logran el 41% o por lo menos los 10 puntos de diferencia para poder ganar en primera vuelta. ¿Qué cree que falta usted, don David, para convencer al electorado que aún no se decide por quién votar? Mira, yo estoy seguro, ¿no?, en ese porcentaje de los indecisos, en los últimos días
ellos van a pensar en el país, van a pensar en la estabilidad. Y todos sabemos que uno de los mejores economistas que tiene Bolivia es Luis Arce. Y una de las mayores preocupaciones del pueblo boliviano es la situación económica, la mala situación económica, la falta de empleo. Entonces, nuestro pueblo necesita, ¿no?, enfrentar esta crisis económica. Hay desesperación. Mucha gente de la clase media en este corto tiempo, o sea, 500,000, ¿no?, que han subido, ¿no?, que han dejado la pobreza y estaban en ascenso hacia la clase media, hoy está en riesgo de que ellos vuelvan a engrosar las filas de la pobreza. Entonces, el pueblo boliviano está consciente quién tiene la capacidad y quién tiene la experiencia no poder resolver este problema económico. Es Luis Arce, y es el MAS PSP. Don David, usted dice Luis Arce es uno de los mejores economistas que tiene el país. Todos piden debate. Carlos Mesa lo acaba de retar a un debate en materia económica a el señor Luis Arce, lo hace Juntos, lo hace Camacho. Es decir, todos quieren debatir con Luis Arce. ¿Habrá o no habrá debate, don David? Más que debate, yo diría, tiene que haber diálogo. O sea, nuestros pueblos tienen que conocer las propuestas que cada organización política va a presentar al pueblo. No, debate es cuando uno no quiere, utilizan muchos medios, ¿no? Incluso a veces llegan, ¿no?, a los insultos, ¿no?, a ofender a las personas. Lo que tiene que haber es un diálogo entre todos los candidatos. Gane quien gane, en la próxima gestión tiene que ser un gobierno de concertación nacional. Tiene que recoger las mejores propuestas, ya sean de otras organizaciones políticas. Solo así vamos a poder enfrentar esta crisis. Don David, ¿por qué cree usted que todos quieren dialogar o debatir con Luis Arce Catacora? Quieren, quieren mostrar, ¿no? Todos tenemos pues nuestras debilidades, nuestros errores hemos cometido y de pronto pues se enfocan en esto, ¿no? Y en debate no necesariamente salen los temas que le interesa al pueblo boliviano, salen otros temas, ¿no?, otros temas que están orientadas a dañar, ¿no?, a dañar a las personas, a dañar al candidato, a dañar a la organización política, ¿no? Eso se tiene que superar, pero seguramente algún momento pues vamos a tener que participar de estos encuentros, de estos debates. Es bueno, es saludable, pero tiene que ser debate saludable, debate transparente, debate sin odio. ¿Pero ustedes le rehuyen o están dispuestos al debate, don David? No, siempre estamos conversando, no hay por qué rehuir, ¿no?, al debate. Lo que queremos es que los debates sean sanos, que sean sin odio, ¿no?, que no decepcionen a nuestros pueblos. Don David, Evo Morales ya ha sido inhabilitado. Se escucha mucho atacar al MAS a través de Evo Morales, se lo escucha todos los días a los opositores, o en este caso ya a los oficialistas. ¿Le hizo más bien o más mal que la justicia haya inhabilitado a Evo Morales como candidato al Senado por el departamento de Cochabamba? Mira, para nosotros hay otros temas más importantes que discutir, ¿no?, que detenernos, ¿no?, si ha hecho bien, si ha hecho mal, ¿no? Es un tema que ha sido resuelto ya, ¿no? Este tema ya ha sido resuelto por dos instancias como es el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. Y nosotros, como lo han manifestado varios líderes de nuestra organización, el propio Evo Morales ha manifestado de que nosotros vamos a respetamos la institucionalidad y vamos a respetar el fallo, ¿no?, que las decisiones
de la justicia, ¿no? Y no queremos detenernos, ¿no? Porque hay otras cosas más importantes, ¿no? Que tenemos que discutir los bolivianos. ¿Por qué considera usted, don David Choquehuanca, que los oficialistas todos los días están tratando de golpear, atacar al movimiento al socialismo, recordando la gestión de Evo Morales que está marcada por una serie de cuestionamientos y denuncias? Toda la oposición, ¿no? Los que están ahí en gestión de gobierno, todos los días hablan de los 14 años, pero no hablan de la etapa neoliberal, no hablan de los 20 años de neoliberalismo, no hablan de los 180 años de colonialismo, no hablan de la etapa republicana, no hablan de los 500 años de colonialismo. El colonialismo nos ha hecho mucho daño a los bolivianos, el colonialismo no ha hecho solamente daño a los indígenas, ¿no? El colonialismo nos ha dividido a los bolivianos, el colonialismo nos ha excluido, ¿no? Nos ha descuartizado, nos ha robado, nos ha mentido, nos ha saqueado nuestros recursos. Por eso estamos mal. Hay que hablar, ¿no? Del colonialismo, hay que hablar de la etapa republicana, hay que hablar de la etapa neoliberal, también hay que hablar de los 14 años. Ellos saben de que estos 14 años han tenido grandes logros. Entonces, eso es, pero no lo dicen esto ellos. De que se han cometido errores en estos 14 años, se han cometido errores. Tenemos que estar conscientes y tenemos que aprender de nuestros errores y no tenemos que volver a cometer los errores que se han cometido en estos 14 años. Pero han habido grandes logros en estos 14 años del presidente Evo Morales. Don David, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque usted dice hay que reconocer los errores. Usted subía a un radiotaxi, subía usted a un minibús y ya se escuchaba cierta disconformidad, vamos a decir, con el gobierno de Evo Morales. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla, cree usted, que posibilitó lo que se registró, para algunos un golpe de Estado, para otros una movilización que llevó adelante diferentes sectores? ¿Dónde cree usted que estuvo la falla? El 21F parece haber sido el detonante. Tenemos que considerar varios elementos. El pueblo boliviano, la mayoría, no tolera corrupción. En los primeros años hemos sido drásticos con la corrupción, pero a medida que ha ido pasando los años, ya el pueblo boliviano percibía que había corrupción. Luego, la burocracia. Había mucha burocracia. Tenemos que hacer los bolivianos, algo tenemos que hacer, mucha burocracia. La corrupción, la burocracia, el oportunismo. El oportunismo. Se han abierto las puertas a título de inclusión. Se han abierto las puertas al oportunismo y posiblemente algunos profesionales, para dañar nuestro proceso revolucionario, a propósito han conducido hacia la corrupción y la burocracia. Tenemos que analizar. Esto nos ha hecho daño a nuestro proceso. No hemos sido capaces, el pueblo ya estaba manifestando. O sea, no hemos sido capaces de escuchar las voces que venían desde el corazón mismo de nuestros pueblos. Ya no escuchaban algunas autoridades, pero también había prepotencia. No en todos, en algunas autoridades. También había abuso de poder en algunas autoridades. Se han formado ciertos círculos. Entonces, todo esto
ha hecho daño. Nuestro pueblo nuestros pueblos son sabios. También el hecho de insistir, ¿no?, en la reelección, a pesar de que hubo un referéndum, ha sido un error. El propio hermano Evo Morales ha reconocido esto, públicamente. Digo, ha sido un error insistir en la reelección. Y así podemos mirar varias cosas, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día. Don David, si el binomio del MAS es electo el próximo 18 de octubre como el binomio que va a dirigir el país durante los próximos 5 años, ¿qué no harían que se hizo durante el último gobierno de Evo Morales y que usted ya sabe cómo terminó? Tenemos que escuchar al pueblo. El pueblo tiene la última palabra. Y no hay que dejar que cada ministerio funcione como isla. Tiene que haber coordinación. La democracia se tiene que practicar todos los días. La democracia no solamente tenemos que practicar el día de las elecciones, no. Se tiene que practicar todos los días. Si queremos tomar una medida o una ley, tiene que ser resultado del consenso. Tratar de alcanzar niveles de consenso entre todos. Por ejemplo, en el tema de los transgénicos, necesitamos informar a nuestro pueblo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los transgénicos. Tenemos que informar. India tenía 300 variedades de arroz. Han empezado a aplicar los transgénicos, hoy día tiene 12. Nosotros no sabemos qué es lo que tenemos en Bolivia. Tenemos 77, somos país de origen del maíz, tenemos 77 variedades de maíz. México está detrás de nosotros, Perú está detrás de nosotros. ¿Y qué va a pasar si implementamos los transgénicos? Tenemos que pensar en la vida. Tenemos que informarnos por qué Monsanto, ¿no?, ha tenido que pagar $300 millones a una persona. Porque ha demandado a la Monsanto, porque Monsanto ha envenenado sus tierras, ¿no?, que le ha provocado cáncer, y esta persona ha hecho una demanda y ganó. Significa que Monsanto está consciente de que los transgénicos dañan. Pagó $300 millones. Es lo primero que tenemos que hacer, informar, y cualquier medida que tomemos, no vamos a imponer. Las leyes que se tienen que hacerse en función del país. No se tienen que hacer en función de interés de grupos políticos o de grupos económicos o culturales. Por eso digo, el próximo gobierno, cualquiera que sea, si queremos salir adelante, tiene que ser un gobierno de reconciliación nacional, de concertación nacional, de diálogo nacional. Y cuando hablo de concertación nacional, estoy hablando de todas las organizaciones políticas. Estoy hablando de todas las instituciones. Ningún poder tiene que subordinarse a otro poder. Ninguno. Tenemos que pensar en la institucionalidad. En estos últimos meses se ha desinstitucionalizado. Tenemos instituciones frágiles. Los bolivianos tienen que volver a creer en sus instituciones. Tenemos que volver a creer, tenemos que pensar en Bolivia. Ya no hay que pensar en el partido, no hay que pensar en los aymaras, no hay que pensar en los sino hay que pensar en Bolivia. Usted habla de la reconciliación y hay un tema que tiene preocupado a más de un ciudadano y tiene que ver con qué pasa si el MAS vuelve al poder. Hay quienes consideran que muchos se tendrían que ir del país. La policía tiene sus temores porque la policía se amotinó, fue el detonante que
tumbó a Evo Morales, los militares, el Comité Cívico de Santa Cruz, entre otros actores. Hay temor de que se podría iniciar una cacería, una persecución, una serie de procesos judiciales en contra de las personas que salieron a las calles. El MAS dice que fue un golpe de Estado. Quienes se movilizaron dicen que fue una movilización propia del cansancio y ya del abuso del gobierno del entonces presidente Evo Morales. Lo que hay que hacer es lo correcto. El poder no es para abusar, el poder es para ayudar, es para resolver. Lo que hay que hacer es lo correcto. Si algunas personas, ¿no?, ellos mismos saben de que han violentado las normas, entonces deben estar preocupados. Pero si todos están haciendo lo correcto, no habría que preocuparse. Lo que tenemos que hacer es lo correcto. Las autoridades tienen que asumir sus responsabilidades. O sea, están administrando los recursos de todos los bolivianos. Hemos visto mucha corrupción estos días. Tampoco pueden quedar en la impunidad. Hay que hacer lo correcto. Hay violación de derechos humanos. Hay informes de organismos internacionales. Bolivia está siendo observada. No son las personas que están en los distintos ministerios, porque estos mañana los pueden cambiar. Los viceministros los pueden cambiar mañana. Sino Bolivia está observada por violar derechos humanos. Hay varios informes. Tenemos que corregir. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero no tiene que haber una persecución política, porque si no vamos a seguir polarizando al país. Hay que hacer lo correcto. Se tiene que garantizar el debido proceso, pero las autoridades tienen que aprender de que se tienen que respetar las normas en Bolivia, que los bolivianos tenemos que aprender de que tenemos que ayudarnos todos. No importa, o sea, no solamente de estos últimos 5 meses. Estamos hablando, ¿no?, de las autoridades que han sido parte de actos de corrupción. No se le puede permitir. Tenemos que luchar contra la corrupción, pero hay que hacer lo correcto, garantizar el debido proceso. Y la justicia los de la justicia tienen que cuidar su institución. Hay que recuperar la justicia. Entonces, el desafío es enorme para el próximo gobierno, entre quien entre. Porque no podemos seguir polarizando la división, no podemos seguir dividiendo a nuestra Bolivia. Yo hoy día estaba conversando con los cocaleros y les decía a los cocaleros, si los cocaleros se siguen dividiendo, los cocaleros pierden. Si los yungueños se dividen, los yungueños son ellos los que pierden. Si los del Bolívar se dividen, los del Bolívar pierden. Si una cooperativa se divide, los de la cooperativa pierden. Entonces no podemos seguir polarizando el enfrentamiento entre los bolivianos, porque Bolivia pierde. Don David, hay quienes consideran que Evo Morales y Álvaro García Linera podrían ser parte del gabinete de ministros de Luis Arce y de David Choquehuanca en caso de lograr ganar en las urnas el próximo domingo 18 de octubre. Mira, yo no quiero entrar a la especulación, ¿ya? Pero hemos tenido nuestras conversaciones con el hermano Luis, y nuestras organizaciones quieren renovación. Quieren renovación. Los jóvenes quieren renovación. El pueblo boliviano quiere renovación, quiere cambio. Y si nosotros no escuchamos al pueblo boliviano, nos puede ir mal. Si nosotros no escuchamos a las organizaciones, nos puede ir mal. Los jóvenes en estas elecciones representan
más del 40% del padrón electoral. Si los jóvenes se unieran, si los jóvenes no estarían divididos, tendríamos presidente joven, vicepresidente joven, senadores jóvenes, con mentes renovadas, dispuestos a despertar su creatividad. Senadores, puro jóvenes tendríamos, si los jóvenes se unieran. Hay que dar oportunidad a los jóvenes, no hay que robarles su presente a los jóvenes. Los mayores les hemos dicho a los jóvenes, ustedes son el futuro. Y los jóvenes nos han creído, han dicho, nosotros somos el futuro. Pero cuando mañana se dan cuenta, ya no son jóvenes. Se han dejado robar su presente. Es hoy cuando tienen que asumir sus responsabilidades los jóvenes. Particularmente pienso que tenemos que dar oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes ya tienen una mirada más amplia. Tienen acceso a la información. Y están despertando su creatividad. Y después del golpe de Estado, los jóvenes, los líderes están emergiendo en todas partes. Es bien sorprendente. Don David, ¿cómo le afectó al MAS, a la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, las denuncias de pedofilia contra Evo Morales? Mira, cada uno tiene su reacción. A mí me han preguntado lo mismo. Yo dije, si tenemos la certeza de que alguien ha cometido estupro, tiene que someterse a la ley y necesita ayuda psicológica. Cada uno tiene cada uno tiene que sacar su conclusión. Pero nosotros vamos a seguir adelante como organización política. Don David, ¿cómo vio la corrupción en el gobierno de Yanine Áñez y cómo ve los créditos? Sucede que hay créditos que se piden, recién se ha pagado o se ha conocido que se ha tenido que erogar 1.6 millones de dólares por comisiones o por gastos de envío, de devolución, papelería en torno a los créditos internacionales. ¿Cómo ve el gobierno en torno a estos dos temas? Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, aunque habláramos 3 horas o 4 horas de los casos de corrupción. Pero el pueblo boliviano sabe, no estamos hablando nomás de los respiradores de España. Han dicho que van a traer 500 respiradores, luego nos enteramos de que tienen que llegar 170 respiradores, y luego nos enteramos de que estos respiradores el costo era $10,000, y luego han comprado con $28,000. ¿Cuántos sumados? ¿Cuánta plata es? Y es la plata de todos los bolivianos, pero no solo eso, sino el de los chinos, que son 11,000 y luego compran con alrededor de $32,000, y además que no sirven. No solo no sirven los propios médicos, sino lastiman, ¿no? Lastiman, dañan el tejido pulmonar. No solo son respiradores que no sirven, sino que hacen daño a la salud. Pero también hay otros respiradores que llegan de Estados Unidos que dicen que van a mandar 250 respiradores y luego nos enteramos de que son 200 respiradores. No se tiene información, no se está administrando de manera transparente, y podemos hablar de los barbijos que cuestan 10 bolivianos. Yo hago seguimiento, yo siempre escucho su programa, ¿no? Y todos los bolivianos, o sea, valoran, ¿no? Porque lo que los medios tienen que hacer es comunicar, ¿no? Comunicarlo. Ese es el rol de los medios, informar. El rol de los medios es informar, no es hacer publicidad, ¿no? Muchos medios, ¿no? Ya no están informando, pareciera que están haciendo publicidad.
y de los créditos. Los créditos tienen que cumplir, ¿no?, todo lo que está establecido en nuestra normativa, todo lo que dice la Constitución Política del Estado, tienen que ser analizadas y tienen que ser además, ¿no?, si el Congreso tiene que autorizar, el Congreso tiene que informar al pueblo, porque somos nosotros los que vamos a pagar la deuda, son nuestros hijos los que van a pagar la deuda. Hay muchos que lo escuchan y dicen, claro, el MAS habla de corrupción, habla de narcotráfico, habla de nepotismo, cuestiona a Yanine Áñez, pero sucede que casi igual o peor se detectaron casos durante los 14 años. ¿Qué le diría a usted a las personas que nos ven, que nos escuchan, y si usted les pediría de pronto disculpas por todos los errores que se cometieron durante los 14 años de gobierno de Evo Morales? Nuestro compromiso es que no vamos a cometer nosotros los errores que se han cometido en la primera etapa del proceso de cambio. Esta va a ser otra etapa, ¿no? Va a ser la segunda etapa donde se tienen que superar todos los errores que hemos cometido en la primera etapa. Es otra etapa, es una nueva etapa de nuestro proceso de cambio. Vamos a gobernar escuchando al pueblo. Ya dije, cualquiera que sea el gobierno, tiene que ser un gobierno de concertación nacional. Vamos a llamar a los mejores. Si alguien tiene una propuesta, usted puede tener una propuesta, vamos a recibir. Si alguien, aunque puede que tenga una propuesta, uno de alguna organización política o un profesional que es militante de comunidad ciudadana, si la propuesta está en función del país, lo vamos a recibir. Tenemos que trabajar y convocar a nuestros mejores profesionales. Tenemos que aprender de Qatar. En Qatar contratan a los mejores profesores, van a buscar a las mejores universidades y se lo traen al número 1 de estas universidades. Y estos número 1 trabajan propuestas. Esas fueron las palabras de David Choquehuanca, quien principalmente en el caso de denuncia por presunto estupro contra Evo Morales, David Choquehuanca asegura que es un tema que debe investigarse y de comprobarse que sea real debe haber las sanciones correspondientes. No quiso responder a la posibilidad de incluir a Evo Morales y Álvaro García Linera entre la cartera ministerial del nuevo gobierno. David Choquehuanca tiene la lectura de que tienen bastante apoyo en Bolivia. Según las respuestas de David Choquehuanca, pareciera que el candidato a vicepresidente ya cree que son los ganadores en las elecciones nacionales. De la misma forma, habló de los casos de corrupción en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, asegurando que la entrevista queda corta frente a los innumerables casos de corrupción que rodean al gobierno en transición. Al respecto de las palabras de David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el Movimiento al Socialismo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan de las palabras del candidato a vicepresidente por el MAS, quien habla como si ya tuvieran la elección ganada? ¿Qué dicen sobre la opinión de David Choquehuanca frente a la denuncia de estupro contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.